Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, sábado 22 de agosto, aquí en De Carreño a los libros, como todos los sábados, amigos. Así que bueno, gracias por los comentarios, por acompañarme, ¿no? Hay muchas vistas también del programa anterior, así que muy contento. Y hay una auditora que dice que se aburrió, pero no sé si se aburrió conmigo o con el cuento, entonces no me explica. Pero bueno, ojalá que me explique si fui yo el latoso, latero o fue el cuento. En fin, pero claro, aquí estamos para difundir literatura, para difundir eh, todo aquello que envuelve el trabajo literario, comentarios, anécdotas, libros, personajes, autores, en fin. Y bueno, del Clist del Sol, del cuento anterior, ¿no? Claro. Nos vamos a un cuento que es el Clist del Sol. Claro, el otro me confundí, ¿no? El, el cuento anterior, que yo lo encuentro muy entretenido, de verdad. Eso de lo que le pasa a Fray Bartolomé con esta suficiencia, ¿verdad?, del conquistador. Y los indios ya lo sabían, pues, el eclipse, ¿no? Bueno, nos vamos del eclipse al clis del sol. Un cuento ahí también, de América Central, un cuento de Costa Rica, ¿no? De Manuel González Celedón, seudónimo Magón. Y ustedes lo encuentran ahí en internet, ¿no? El cuento que vamos a comentar hoy, El Clis del Sol, se encuentra en el sitio, una versión muy buena, Ciudad Seba. Así, ustedes entran al sitio, ahí está. Y hay otros cuentos también de González Celedón, que es un autor bastante entretenido, ¿no? Nace en el siglo pasado, en el siglo antepasado, 1864, y muere en 1936. El cuento que vamos a comentar es de 1897 o 96, que está en el libro homónimo, el libro del mismo nombre, ¿no? El Clip del Sol. Pero aparece en el diario La República un año después, el año 1897. En fin, una serie de datos que ustedes encuentran ahí en Internet, en Wikipedia, para acompañar un poquito lo que es la vida también de este escritor, cuentista con una pura novela, ¿no? Pero tiene varios cuadros de costumbre, político también, ¿no? Así que, en fin, es un cuento muy entretenido y que se fundamenta en, yo diría, en la ingenuidad. Es un cuento que tiene una gran dosis de humor, un humor ingenuo, la ingenuidad de un campesino, Iñor Cornelio Cacheda, ¿no? Ese es el nombre. Y el nombre Cornelio le viene así como anillo al dedo, ¿no? Es muy apropiado. Bueno, eh, es un relato breve para que no se aburran, para que esta auditora no se aburra, ¿no? A lo mejor soy yo el latero, como dije. Bueno, es un relato breve, realista, y que yo creo que era bien probable que ocurriera en esos tiempos, ¿no? Bueno, eh, el protagonista, Ñor Cornelio, un campesino,
Cornelio Cacheda, que va a ver a Magón, ¿no? Lo visita. eh, y lo va a ver con dos niñas, hermosas, rubias, blancas como el durazno, dice el pelo de espiga, dice el narrador, ¿no? Y claro, a Magón, al autor, ¿verdad? Magón, el sobrenombre, el seudónimo, ¿verdad? Le llama la atención estas niñas tan lindas, eh, nacidas de una misma camada, como dice señor Cornelio, ¿no? Son mellizas. Y le llama la atención entonces de verlas tan hermosas. Y como dice Magón, señor Cornelio era harto feo, pues. Era tosco, lo describe, ¿no? Era tosco, uñas cochinas, el talón, el pie, ¿no es cierto? Rayado, partido. Es decir, un tipo bien tosco, harto feo. Bueno, eh, pero señor Cornelio le cuenta entonces una historia, ¿no? Y dice, el narrador hará unos 5 meses de esto, ¿no? Y claro, el protagonista lo visita, le lleva a sus hijas, mellizas de 2 años y medio cada una, en fin, eh, y Magón las describe, ¿no? Eran rubias como una espiga, ¿no? Blancas y rosadas como el durazno. Entonces, resulta que las niñas eran lindas, pues muy bonitas, lindas. Y claro, y él, como dije, y Magón le encanta describirlo, ¿no? De uñas cochinas, tosco, de talón, talón rajado, dice talones rajados, partidos, ¿no? Claro, y que había algo extraño ahí, ¿no? Entonces, de inmediato, Magón, ¿verdad? El autor, el narrador, le pregunta por el progenitor, ¿no? Por el papá. Le pregunta por el papá. Y claro, señor Cornelio se siente así, a sus anchas, ufano, vanidoso, orgulloso. Entonces le responde, ¿no? Yo soy el tata, pues le dice, pues yo soy el tata. Pero el Magón lo escucha nomás y lo deja que termine, ¿no? Su relato. Y entonces, señor Cornelio le dice, claro, no se parecen a yo, no se parecen a yo, ¿no? Sí, así, no se parecen a yo. Pero, le dice señor Cornelio, lo que pasa es que la mamá, la mamá no es tan peor, la mamá no es tan peor, ¿no? No se parecen a yo, que soy todo, ¿no? Tosco, en fin, pero la mamá no es peor. Salieron como que a la mamá. Y claro, un poco nosotros como lectores estamos sorprendidos, porque resulta que el mismo señor Cornelio le
le dice a Magón, que Magón está inquieto, ¿no? O sea, confundido. Y le pregunta si, bueno, si la mamá también es rubia. Le dice, no, le dice, no es rubia, le dice. Eh, y le comenta aún más. Nadie, dice Magón, en la familia es rubia. Ninguno. Sí, ahí ya Magón se le dice, como si su mujer no es rubia, la mujer se llama Lina, ¿no? Lina. Su mujer no es rubia. Bueno, usted tampoco. Entonces, y nadie en la familia es rubia. ¿De dónde vienen unas mellizas rubias tan lindas entonces? Y ahora viene la segunda parte del cuento, del relato, por decirlo así, ¿no? Una primera parte donde se muestra el acontecimiento. Y el acontecimiento es este. Señor Cornelio visita a Magón y le lleva a sus hijas una en cada brazo, que son hermosas, rubias, y le explica entonces todo lo que comentamos. Y ahora viene la segunda parte del cuento, del relato. Esta, esta versión tan ingenua, inocente. Nosotros en Chile tenemos muchas historias del siglo XIX, inicio del siglo XX también. La ingenuidad del campesino, que es un hecho en toda América Latina, ¿no? Hoy el campesino usted no lo engaña más. El campesino lo engaña a usted. Pero en esa época, sí, claro. Es una época de dominio absoluto del hombre de la ciudad sobre el hombre del campo. El hombre instruido o que viene de otros mundos, como vamos a ver acá, por sobre el hombre acá de América Latina, humilde, pobre, campesino que no tiene nada, no tiene educación. Señor Cornelio no sabe hablar, ¿no? Pero en fin, entonces le pregunta, ¿de dónde, no? ¿Cómo nacieron niñas así? Señor Cornelio se ríe de Magón, ¿no? Se burla de él, de su ignorancia. Y le dice, ¿no? Le dice, bueno, usted me ve aquí ignorante, sin estudios, sin nada, pero no sé cómo usted que está leído, ¿no? Y que hace leyes con el presidente y los ministros, puede ser tan ignorante. Le dice señor Cornelio a Magón, no todo así, hinchado de pecho, hinchado, de cómo él le va a enseñar a Magón. ¿Cómo que Magón no sabe eso? No entiende. Entonces, bueno, le dice señor Cornelio que le cuenta entonces. Usted se acuerda, le dice, que hace unos 3 años hubo un clic del sol. Y bueno, a partir de ahí dice, ¿no? Unos 20 días antes del clic del sol. Eh, Lina salió habilitada de esas chiquillas. Ya, entonces.
como que quedó embarazada, ¿no? Salió habilitada de esa chiquilla, quedó embarazada. Y claro, y le dio antojos, porque antes en otro embarazo le había dado antojo de comer cosas y asuntos por el estilo. Pero ahora le había dado el antojo de salir todas las noches y todos los días. Salía de noche, salía de día. Y claro, entonces dice que nunca, bueno, que nunca le había dado ese tipo de antojo, ¿no? Estaba embarazada y la mujer es embarazada, dice el mito, ¿no? Tienen antojos, antojos de esto, de lo otro, aunque hay mujeres que no tienen ningún tipo de antojo. Pero en fin, sí era con mayor razón, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Segunda mitad del siglo XIX. Antojo. Entonces el antojo de Lina era salir de su casa en el día, pero también salía en la noche. Y bueno, y para ver el cielo, dice señor Cornelio, ¿no? Salía de día y de noche para ver el cielo. Y así, y así fue hasta que nacieron las niñas. Así fue hasta que nacieron las niñas, ¿no? Y bueno, y le va explicando señor Cornelio a Magón un montón de cuestiones que tienen muy poco que ver con esto de que las niñas sean rubias y con esto de salir de día y de salir de noche y así pasarse todo el embarazo. Bueno, y vio el clic del sol, claro. Magón, más sorprendido, le pregunta, bueno, ¿y, y qué tiene que ver esto, no? Por ver el sol es que son canelas, le dice señor Cornelio, ¿no? Por ver el sol es que son canelas. Ya. Magón, ¿verdad? Lo mira. No, le dice, no lo sabía, porque el señor Cornelio le dice, usted no lo sabía. No, ni idea, como diríamos aquí en Chile, ¿no? Ni idea. No, no lo sabía. Bueno, entonces, señor Cornelio le, le pregunta, ¿no? Le pregunta a Magón lo siguiente, pero antes, ¿no? Antes, señor Cornelio le dice, bueno, la verdad es que yo tampoco lo sabía, que por ver el clip del sol las mujeres podían tener guaguas, bebés, como dicen, ¿no? A mí no me gusta la palabra bebé, pero si me escuchan de otra parte, de otras partes de América, claro, se usa bebé. Nosotros en Chile, amigos, decimos una guaguita, ¿no? Guaguas. Nacen niñas rubias, ¿no? Dice, no, yo en realidad tampoco lo sabía. Pero usted le dice, eh, conoció al maestro, conoce al maestro que, que hizo la torre de la iglesia, ¿no? El maestro le dice italiano, ¿no? Eh, bueno, de pelo colorado, italiano de pelo colorado, muy blanco, le dice señor Cornelio.
y que come en nuestra casa hace 4 años. Bueno, le dice, él me lo contó, él me dijo, porque en realidad yo tampoco sabía. Entonces, claro, en Magón, ¿verdad? Como usted seguramente, uno se ríe de la ingenuidad, de la inocencia de señor Cornelio. Y la historia se cuenta por sí misma, ¿no? Y uno se pregunta hasta qué punto un ser humano, al margen de que no tenga educación, no tenga cultura, como señor Cornelio, un campesino humilde, inocente, como yo digo, cándido. Hoy diríamos otras cosas, ¿no? De un personaje así, ingenuo. ¿Cómo puede ser engañado de manera tan burda, tan tonta, por un italiano? Y aquí se muestra esta dependencia que hay en América Latina del latino al europeo. Y una dependencia que todavía es bien marcada en varios países, donde supuestamente el europeo es canchero, es más bonito, tiene más cultura, tiene otra formación, viene de un mundo más civilizado, más avanzado. Una serie de supuestos que en algunos casos tienen fundamento, ¿no? Pero en otros no. Cuando uno ve el grado de civilización del europeo que conquista América, en su mayoría son un bando de delincuentes, abusadores, explotadores, con bien pocos principios de humanidad. Entonces aquí hay como una dependencia de Ño Cornelio, un pobre campesino humilde costarricense, que es engañado por el italiano, que le cuenta el cuento del clic del sol. ¿No? Y cómo ese clic del sol ha hecho que su mujer tenga gemelas, mellizas, rubias, blancas, del pelo como espigas, blancas como el durazno, rosadas como el durazno. Y son sus cejas. Entonces, claro, amigo, uno lee el cuento, se ríe con el cuento, se ríe de la ingenuidad de don Cornelio, de señor Cornelio, pero el cuento a uno lo hace pensar cómo era la vida hace 150 años aquí en América Latina, cómo era el abuso que hacía aquel otro, ya latinoamericano, pero que con educación en Europa, con tierras. Este es un italiano bastante más avanzado que el señor Cornelio. Hizo la torre de la iglesia, es un italiano bonito, ¿no? Ojos, qué sé yo, azules tendrá, pero es blanco, pelo colorado, viene de otro mundo. Engatusa a Lina, la esposa del señor Cornelio, y el cuento o la crónica o lo que sea, uno siente que el relato de González Celedón, de Magón, es auténtico, es verídico. Es algo que pudo haber perfectamente ocurrido. Bueno, amigos, terminamos nuestro programa de hoy sábado y nos vemos si Dios quiere el próximo sábado 29.
aquí en De Carreño a los libros. Gracias por sus comentarios. Sigan acompañando el programa y compartiéndolo. No olviden el like. Cuídense, amigos. Chao.